Bienvenidos a una transmisión más de la predicación dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Bienvenidos sean todos los que nos siguen a través de las plataformas. Les pedimos que puedan compartir estos recursos. Continuamos con la serie de predicaciones tituladas El descenso del Rey. Estamos siguiendo algunos acontecimientos narrados en la Biblia respecto a la vida de David, sobre todo en aquella etapa en la que enfrenta diversas dificultades. La lectura para el día de hoy lo encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 18, del versículo 1 al 20. Te recuerdo que lo más importante en este tiempo de predicación es lo siguiente: la lectura de la palabra de Dios. Así que te invito a escuchar con mucha atención. Dice así: David pasó revista a sus tropas y nombró jefes sobre grupos de 1000 y de 100 soldados. Los dividió en 3 unidades y los envió a la batalla. La primera unidad estaba bajo el mando de Joab, la segunda bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia y hermano de Joab, y la tercera bajo el mando de Itaí el gitita. Yo los voy a acompañar, dijo el rey. Pero los soldados respondieron: no, su majestad no debe acompañarnos. Si tenemos que huir, el enemigo no se va a ocupar de nosotros, y aun si la mitad de nosotros muere, a ellos no les va a importar. Pero su majestad vale por 10,000 de nosotros, así que es mejor que se quede y nos apoye desde la ciudad. Bien, dijo el rey, haré lo que les parezca más conveniente. Dicho esto, se puso a un lado de la entrada de la ciudad, mientras todos los soldados marchaban en grupos de 100 y de 1000. Además, el rey dio esta orden a Joab, Abisai e Itaí: no me traten duro al joven Absalón. Y todas las tropas oyeron las instrucciones que el rey le dio a cada uno de sus generales acerca de Absalón. El ejército marchó al campo para pelear contra Israel y la batalla se libró en el bosque de Efraín. La lucha fue intensa aquel día. Hubo 20,000 bajas. Sin embargo, los soldados de David derrotaron allí al ejército de Israel. La batalla se extendió por todo el área, de modo que el bosque causó más muertes que la espada misma. Absalón, que huía montado en una mula, se encontró con los soldados de David. La mula se metió por debajo de una gran encina y a Absalón se le trabó la cabeza entre las ramas. Como la mula siguió de largo, Absalón quedó colgado en el aire. Un soldado que vio lo sucedido le dijo a Joab: acabo de ver a Absalón colgado de una encina. ¿Cómo?, exclamó Joab. ¿Lo viste y no lo mataste ahí mismo? Te habría dado 10 monedas de plata y un cinturón. Pero el hombre respondió: aun si recibiera 1000 monedas, yo no alzaría la mano contra el hijo del rey. Todos oímos cuando el rey les ordenó a usted, a Abisai y a Itaí que no le hicieran daño al joven Absalón. Si yo me hubiera arriesgado, me habrían descubierto, pues nada se le escapa al rey, y usted, por su parte, me habría abandonado. No voy a malgastar mi tiempo contigo, replicó Joab. Acto seguido, agarró 3 lanzas y fue y se las clavó en el pecho a Absalón, que todavía estaba vivo en medio de la encina. Luego, 10 de los escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. Entonces Joab mandó tocar la trompeta para detener a las tropas y dejaron de perseguir a los israelitas. Después tomaron el cuerpo de Absalón, lo tiraron en un hoyo grande que había en el bosque y sobre su cadáver amontonaron muchísimas piedras. Mientras tanto, todos los israelitas huyeron a sus hogares. En vida, Absalón se había erigido una estela en el Valle del Rey, pues pensaba: no tengo ningún hijo que conserve mi memoria. Así que a esa estela le puso su propio nombre y por eso hasta la fecha se conoce como la estela de Absalón. Te invito a que oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén.
Estando en un velorio, una mujer me comentó algo similar a lo siguiente. Aunque no recuerdo exactamente sus palabras, aún tengo en mi memoria su sentir. Decía: de niña asistí al funeral de mis abuelos, de joven al de mi padre, estando ya casada al de mi madre y algunos de mis hermanos y sobrinos. Pero el dolor no se compara a lo que hoy siento. Creí que estaba preparada para esto y señaló el féretro. Se trataba de su hijo. Terminó la mujer diciéndome: la pérdida de un hijo no tiene comparación, Toñito. No le deseo a nadie este dolor. Los últimos 10 meses, tristemente, he asistido a más velorios que en los últimos años. La batalla contra la enfermedad ha sido difícil para muchas familias. Probablemente algo que más me conmueve en esos momentos es ver a madres y padres destrozados, despidiéndose de sus hijos. Esta situación se agrava cuando, ante la muerte, las relaciones se encuentran fracturadas o rotas entre padres e hijos. Tal fue el caso de David en el pasaje que acabamos de leer. Absalón, su hijo, era el candidato al trono de su padre, pues sus 2 hermanos mayores que él ya habían fallecido. Sin embargo, en su deseo por obtener el reino, comenzó una guerra interna en contra de su padre. Quería el poder en el reino. A pesar de todos sus errores, su padre le amaba y deseaba su bienestar. La muerte del heredero es narrada en este pasaje. El enfrentamiento ya era inevitable. David, por lo tanto, siendo un guerrero desde joven, organiza su ejército. Con su experiencia pone jefes de cientos y de miles de soldados. Además, elabora una estrategia dividiendo en 3 escuadrones todo su ejército. Estos escuadrones eran dirigidos por gente de confianza del rey. Se trataba de Joab y Abisai, el segundo capitán. Estos eran hermanos entre ellos y, por cierto, familiares de David. Eran sobrinos de David, hijos de la hermana de David, llamada Sarbia. Un tercer general estaba al frente de este ejército, era Itaí el Geteo o el Gitita, según la versión de la Biblia que estés leyendo. David pretende alistarse y comienza a prepararse para ir a la guerra, pero los capitanes le recomiendan que él no se presente en el enfrentamiento, pues en caso de emprender la huida, en caso de perder la batalla, el ejército de Israel y Absalón irían en contra de David para matarlo. Por lo tanto, era mejor que se quedara en la ciudad. Entonces David toma el puesto de un atalaya, es decir, sale fuera de las puertas de la ciudad y empieza a despedir a su ejército. Luego hace una recomendación muy especial antes de que lleguen a la batalla. Esta recomendación es para Joab, para Abisai y para Itaí, los capitanes de su ejército. Más que recomendación, este es un mandato que David les hace. Versículo 5 dice: además, el rey dio esta orden a Joab, Abisai e Itaí: no me traten duro al joven Absalón. Y todas las tropas oyeron las instrucciones que el rey le dio a cada uno de sus generales acerca de Absalón. Suena más poético cuando lees este versículo 5 en la versión Reina Valera 1960, donde dice: tratad benignamente, por amor de mí, al joven Absalón. La manera que David se refiere a su hijo, a Absalón, diciéndole el joven Absalón, es repetida
en 3 ocasiones más al avanzar la lectura en este mismo capítulo 18 de Segunda de Samuel. Denota un sentimiento cercano, denota un amor especial, un amor de un padre hacia un hijo, por cierto, joven, inexperto y rebelde, que quería reaccionar y a quien el rey estaba dispuesto a perdonar si reconocía su error. David exhorta a sus capitanes a conservar la vida de su hijo de Absalón. Es probable que tenía la esperanza de restablecer de nuevo esas relaciones paterno-filial, con el armonioso deseo de reparar la relación fracturada en el pasado. Algo que, por cierto, ya no sucedió porque la muerte se interpuso entre ellos. Los capitanes de guerra recomiendan a David quedarse en la ciudad, pues deseaban conservar su vida. David advierte que traten benignamente a Absalón por amor a él mismo, pues deseaba conservar la vida de su hijo. Esta debería de ser también nuestra actitud. Buscar conservar la vida de nuestros cercanos y hacer lo que esté en nuestras manos para ayudar en su salud y bienestar. Poner de lo que está de nuestra parte para establecer las relaciones que ahora pueden estar fracturadas. Ahora que hay vida y que hay tiempo podemos hacerlo, pues de esta manera mostramos amor al prójimo y cumplimos con la ley de Dios. Una manera que podemos estar conservando la vida de otros es guardando nuestras palabras, nuestras acciones, que en ocasiones pueden causar sufrimiento, dolor y erosionar la vida interna de los que más amamos. La responsabilidad que tenemos es poner todo nuestro empeño para conservar vidas. Dentro de la batalla, la situación se complica debido a lo escabroso del territorio en el cual se desarrolla este enfrentamiento. Se trata del bosque de Efraín, que es mencionado en el versículo 6. Este bosque es un denso territorio al norte del río Jaboc. Era una zona, por cierto, conocida por David y por sus soldados, pero no por Absalón y los israelitas aliados a él. Está compuesto este lugar por un conjunto de pequeños bosques, aislados entre sí, bastante accidentados en el terreno, con barrancos en varios de ese terreno, en varios lugares de ese terreno, con árboles de baja estatura y gruesas ramas. Por ello, enfatiza el versículo 8, que lo áspero del campo de batalla dio de baja a varios soldados, más de los que habían muerto por la espada del enemigo. Absalón, reconocido por ser un varón apuesto y de abundante cabellera, mientras huía de la batalla, quedó atrapado por su largo cabello, suspendido en unas ramas bajas de un encino, lo cual provocó que su mula continuara en su huida, mientras que Absalón quedó inmovilizado. Uno de los soldados, al ver a Absalón allí colgado en el árbol, inmediatamente dio aviso a Joab de este hallazgo. Joab, uno de los capitanes en los cuales confiaba David, expone que debió de matarlo, insinuando que gustoso le habría honrado con varios valores. Joab, con un corazón poco sincero, dice las siguientes palabras, versículo 11 al 13. ¿Cómo?, exclamó Joab, ¿lo viste y no lo mataste ahí mismo?
te habría dado 10 monedas de plata y un cinturón. En contraste, la actitud del soldado es mucho más fiel al rey, diciendo: pero el hombre respondió: aún si recibiera 1000 monedas, yo no alzaría la mano contra el hijo del rey. Todos oímos cuando el rey les ordenó a usted, a Abisai y a Itaí que no le hicieran daño al joven Absalón. Si yo me hubiera arriesgado, me habrían descubierto, pues nada se le escapa al rey, y usted, por su parte, me habría abandonado. Joab había ofrecido alrededor de 115 gramos de plata, el peso de 10 monedas más o menos en ese tiempo, y un cinturón que podía ir alrededor de los 400 o más gramos de plata. Es decir, le estaba ofreciendo más de medio kilo de plata. Sin embargo, lo de mayor estima era el reconocimiento ante el pueblo por el valor de este soldado en la batalla y muy posiblemente su ascenso en el ejército. Algo que el soldado rechazó rotundamente. En realidad, Joab no quería reconocer a ese soldado. Él deseaba que alguien más hiciera lo que anhelaba su corazón. Intentaba engañar al soldado y justificar el siguiente acto de homicidio. Alevosamente y sin piedad, a sangre fría, Joab mata con las flechas tiradas por su arco a su primo, el hijo del rey, a Absalón. A pesar de haber sido advertido por David, es triste que uno en los cuales David confiaba para que conservara la vida de su joven Absalón sería quien pondría fin a su vida. Joab traicionó la confianza de David y David, sufriría un gran dolor, pues en los siguientes versículos menciona que cuando recibió las noticias de la muerte de su amado hijo, lloró desconsoladamente. David prefería su propia muerte antes que la de su hijo Absalón. Notamos cuán grande es su lamento cuando leemos en el versículo 33 de este mismo capítulo. Al oír esto, el rey se entristeció y mientras subía al cuarto que está encima de la puerta, lloraba y decía: ¡ay, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío! Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. ¡Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío! En una situación como esta, probablemente como padres expresemos algo similar a lo que David dice. Prefiero morir antes que mi hija, antes que mi hijo. Pero el poder de la vida y de la muerte no está en nuestras manos. Lo que debió haber sido un momento de regocijo, de alegría, de celebración para todo el pueblo, se convirtió en el desconsolado llanto de un padre, con su fallido deseo de volver a ver a su hijo y de restaurar la relación. En el año 2016 se publicó una película que se titula Hasta el último hombre. Está basada en hechos reales ocurridos en la Segunda Guerra Mundial, donde un soldado llamado Desmond Doss se niega a llevar arma en la batalla, mientras todos sus compañeros del ejército se burlaban de él por sus valores. Su deseo era ir a la guerra, pero no para quitar vidas, sino para salvar vidas. Algo irónico en una guerra. Este hombre logró rescatar en la sangrienta batalla de Okinawa
a 75 de sus compañeros, regresando al campo de batalla y arriesgando su propia vida. Si no has visto esta película, te recomiendo que te des un tiempo para que la puedas observar. David prefería morir por Absalón, pero no logró cambiar la situación. En la batalla expresada en la porción de la Biblia que tratamos en esta predicación, una muerte se manifiesta. El escritor es bastante descriptivo, de tal manera que nos permite visualizar elementos que enfatizan la muerte más dolorosa, pero a la vez la muerte más gloriosa para la humanidad. Una muerte que logra cumplir con el deseo que David tenía, es decir, una muerte en sustitución, una muerte en lugar de otros. Absalón huía en su mula. La mula era considerada el transporte real. Por lo tanto, denotaba que era un príncipe en su pueblo. Y mientras huía, quedó suspendido en un madero, donde a traición le es quitada la vida por un cercano. Cercano, Joab, su primo, quien establece un precio económico por la vida del hijo del rey, por la vida del hijo de David. Más adelante en la narración bíblica encontramos al más grande hijo de David, quien nació siendo rey, aunque no fue reconocido como tal, por lo cual su pueblo le despojó del honor que merecía su realeza. Fue vendido a traición por uno de sus más allegados, vendido a precio de un esclavo, precio fijado en la ley de Moisés. En Éxodo 21:32 leemos que cuando un siervo sufría un daño por algún animal, por algún parte del ganado de su dueño, entonces éste tenía que indemnizar con 30 piezas de plata, aproximadamente medio kilo de plata para el siervo. Este precio fijado en la ley de Moisés es de nuevo mencionado más adelante dentro de la profecía, en los profetas, específicamente Zacarías capítulo 11, versículo 12 y 13 dice: y pesaron por mí salario, 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Zacarías estaba apuntando al precio fijado por el más grande hijo de David, un precio con el cual fue vendido para ser entregado a la muerte y suspendido en un madero en forma de cruz. El cumplimiento de esta profecía claramente apunta a Jesús, cuando en el Evangelio, en Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16, leemos lo siguiente: uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús?, les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Si tú sigues leyendo el Evangelio en Mateo 26, te darás cuenta que el trato se cumplió, que Judas recibió esta cantidad, pero que entregó al mismo Hijo de Dios a la muerte. Jesús fue vendido por uno de sus más
cercanos discípulos por Judas. Absalón merecía morir por su rebelión, mientras que Jesús murió en sumisión al Padre por nuestra redención. Es decir, para pagar el precio que merecíamos nosotros, los rebeldes al reino de Dios, a causa de nuestro pecado. Tú y yo merecíamos ser castigados, y Jesús fue en nuestro lugar a la cruz, sustituyendo con su vida y el castigo hacia Él lo que tú y yo merecíamos. Jesús en la cruz terminó con su obra redentora, suspendido en un madero, suspendido en la cruz. La muerte de este heredero de Jesús fue momentánea, pues al tercer día resucitó de entre los muertos, venciendo el poder de la muerte. Jesús nos ofrece esperanza a todos nosotros y a los nuestros, pues morir en Cristo es de gran ganancia. Estimado teleescucha, Jesús se sacrificó en nuestro lugar para pagar el precio por ti y por mí a causa de nuestro pecado. Vengamos con fe y arrepentidos ante el trono y ante sus pies. Oremos. Padre Dios, al ser iluminados por tu poderosa y santa palabra, al ser guiados por tu Espíritu, Santo Espíritu de Dios, nos gozamos al comprender la responsabilidad que tenemos de conservar la vida y de mantenerla, no solo la nuestra, sino también de todos aquellos que están a nuestro alrededor. También entendemos en este pasaje, Señor, el dolor que la muerte provoca, pero también la esperanza que nos otorga tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien para librarnos de la muerte eterna sufrió el castigo en la cruz. Gracias, Jesús, por entregar tu vida en el madero. Jesús, damos gracias por tu sacrificio en la cruz, pues es allí donde recibimos perdón y salvación. Ruego, Señor, que ilumines el entendimiento, que ilumines el corazón de todos aquellos que siguen esta transmisión y que por gracia nos unas a tu pueblo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Toda la semana tenemos actividades de enseñanza por medio de las plataformas y grupos de WhatsApp. Te invito a que te suscribas tanto en Facebook como en YouTube. Búscanos como Iglesia Cristo Rey Eterno. La próxima semana continuamos con la serie El Descenso del Rey, escuchando la predicación titulada Retorno al Palacio. Transmitiremos a las 10:30 de la mañana y mientras tanto me despido enviando un abrazo virtual a todos.